Ok, bueno, si queremos ver un poquito la programación primero. Ok, hoy estamos a día 8 y toca el proceso de aprendizaje y por todo lo que hay aquí ya hemos pasado, prácticamente. Mm, Bien, pues nada, si antes de empezar alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, de momento somos tres, ¿eh? O sea que, Nada. nada de momento, pues vamos al tema que nos ocupa, que es hablar del aprendizaje. Estos temas que vamos a ver aquí ahí están en la plataforma y exámenes también en la plataforma, pero esta no entra en el examen de instructor, ¿vale? El examen de instructor entra en teoría el mismo temario que para el curso ultraligero específicamente, ¿ok? Que es lo que estamos viendo los lunes y los viernes, ¿vale? Bien, pues vamos a hablar un poquito. Hablamos de psicopedagogía porque estamos hablando de dar clases de vuelo, ¿no? Dar clases de vuelo pues implica tener un cierto conocimiento de las técnicas adecuadas para que las personas aprendan, ¿no? Para que la gente aprenda. Y tenemos varias cuestiones que vamos a dar, varias asignaturas. De estas asignaturas, pues una de ellas es la teoría del aprendizaje, luego tenemos la teoría de la enseñanza también. Aquí vamos a estudiar cómo se aprende, cómo el ser humano aprende, básicamente, muy por encima, ¿no? Y en la teoría de la enseñanza, pues cómo utilizar esta forma que tenemos de aprender pues, para intentar sacar rendimiento a los procesos de enseñanza, ¿no? Y luego pues hablaremos de más cuestiones, ¿no? Hablaremos de planificación didáctica, de programación, de recursos didácticos, de técnicas de expresión oral, etcétera. ¿Ok? Entonces esto es un poco el sumario de lo que vamos a ver hoy. Bueno, una introducción que de alguna forma estoy haciendo ahora. Bueno, veremos lo que significa instruir realmente, una definición de aprendizaje, una clasificación de aprendizaje, las teorías que hay, los principios, los estilos de aprendizaje, las componentes del aprendizaje, ¿vale? Y, pues nada, hablamos un poquito de la forma en que memorizamos y guardamos la información, ¿eh? Si en algún momento tenéis alguna duda o queréis decir algo, pues nada, me interrumpéis y para adelante, ¿vale? Bien. Buenas tardes, Fernando. David Afonso. Muy buenas, David. Te apunto también. En principio, de momento estamos todos. Va a haber alguno más en el curso de instructores que todavía está por definir, de avión, ¿vale? Italia, había alguien más en Canarias, pero no me han dicho nada más. Así que cuento con vosotros dos de momento de Canarias, más Aitor, que está aquí en Madrid, ¿vale? Bien, a nivel de introducción del aprendizaje, ¿qué podemos decir? Pues en primer lugar, que obvio, ¿no? Cualquier proyecto que implique enseñanza, pues se basa, tu éxito se mide en lo que se ha aprendido, ¿no? En el aprendizaje. Ahora veremos lo que es exactamente aprender, ¿no? Pero una cosa fundamental, ¿vale? Es que el aprendizaje, el aprender, es un acto activo que solamente puede llevar a cabo el alumno. O sea, por mucho que nos empeñemos, el profesor, el instructor, el docente no puede aprender por el alumno. Lo máximo que podemos hacer es ayudar a aprender. Y esta es la filosofía de esto, ¿vale? El instructor, al enseñar, ayuda a que el alumno aprenda. Pero como tengamos un alumno que no quiere aprender, es inútil. Eso también hay que tenerlo claro. Tenemos que tener también claro, que en el mundo de los usuarios ligeros, cuando esto se hace por ocio, básicamente, cuando alguien viene a hacer un curso, es porque quiere hacerlo, obviamente, ¿no? Pero yo me he encontrado con bastantes casos de gente que no está dispuesta a trabajar y a estudiar, entonces no consiguen aprobar nunca el curso ligero, ¿no? Y tal. No consiguen porque no, entonces lo abandonan al final, ¿no? ¿Por qué? Porque si no quieren, es que no quieren, ¿vale? Está de esto. Bien, la definición de aprendizaje. Pues
es la que tenemos en pantalla, ¿vale? Esto no lo digo yo, esto lo dicen Pilgar, Bauer, ¿vale? Psicopedagogos famosos en el mundo, y ya está, toda la teoría que estoy diciendo data básicamente de los años 80, ¿vale? Y se define el aprendizaje como un cambio permanente, o más o menos permanente, de la conducta como resultado de la práctica. Eso es una definición de aprendizaje, ¿no? Esta definición de aprendizaje cabe muchas cosas, ¿no? Pero lo más interesante e importante es que vamos a analizarla paso por paso, ¿no? Es un cambio en el comportamiento y tal, que no siempre tiene que ser en el sentido positivo, ¿no? Nosotros pretendemos enseñar, por ejemplo, actitud aeronáutica, ¿no? El hacer los procedimientos, ¿no? El que se vuele con seguridad. Pero alguien volando puede aprender que saltándose los procedimientos pues, no ha pasado nada. Y al final acaba sin hacer los procedimientos. Y ha ocurrido un cambio más o menos permanente de la conducta en el sentido negativo. ¿Okay? Este, el cambio hay que tener en cuenta que se puede aprender cosas correctas que van en la línea de lo que pretendemos hacer en nuestro proyecto educativo, y se puede aprender cosas que van en contra de nuestro proyecto educativo. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? El cambio tiene que ser más o menos permanente, ¿vale? En este sentido, pues lo iremos viendo estos días, ¿no? Pero vamos, ya, de entrada, eh, las cosas que aprendemos a hacer, que se basan en destrezas, eh, son muy difíciles de olvidar. En el momento que integramos cómo ir en bicicleta, cómo conducir un coche o cómo volar un avión, lo hemos aprendido y difícilmente se olvida, ¿no? Permanecen casi inalterables, ¿vale? Y las ideas que comprenden nunca se acaban de olvidar, ¿vale? Evidentemente, pierdes práctica si no vuelas de forma recurrente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tal? No se olvida del todo, ¿no? Alguien que ha aprendido a volar, aunque lleve años sin volar, necesita volar mucho menos que una persona que no vola nunca para volver a recuperar su habilidad, ¿no? Esto más o menos también es cierto en todo lo demás, ¿no? Pero lo que se queda más indeleblemente grabado son las habilidades manuales, ¿vale? Las destrezas, eso es lo que se aprende eh, no con más facilidad, pero que nunca se olvida, ¿no? En la práctica del vuelo, ¿no? El vuelo práctico. Cuando hablamos ya de la teoría, aquí tenemos varios problemas, ¿no? ¿Qué es lo que mejor se queda en las clases teóricas? Pues aquellas cosas que el alumno comprende. Cuando conseguimos que explicar las cosas de forma que se entiendan, que comprendan, que siga un razonamiento lógico, que no implique una memorización mecánica y pura, entonces hemos conseguido un nivel mejor en el aprendizaje teórico con diferencia. Y luego, la memorización típica es el tipo de aprendizaje que menos dura, ¿vale? Se nos olvidan las cosas, ¿no? Si nosotros hemos estudiado todos el teórico de conducir, o, ¿por qué no? La teoría para sacarse la licencia de ultraligero, por ejemplo, y sin estudiar, si nos vamos a hacer un examen después, pues seguro que nos suspenden. ¿Por qué? Porque se olvidan básicamente, las cosas que se memorizan, ¿vale? Bien, el aprendizaje comprensivo pues, implica la simulación de problemas y usar el razonamiento para llegar a soluciones que de alguna forma nos obligan a interactuar, ¿no? Las distintas materias o las distintas cosas que hemos ido estudiando, ¿no? Bien, las cosas que podemos decir. Pues, eh, podemos decir que en función de, el sector de la conducta que se pretende modificar, ¿vale? Hay varios tipos de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje cognitivo, ¿no? Conocer, saber, ¿vale? Comprender, ¿vale? Entraría en esta categoría, lo que es la teoría. El aprendizaje motriz, habilidades, básicamente. Y luego está el aprendizaje afectivo, ¿no? O emotivo, ¿no? O sea, de alguna forma, pues los sentimientos que despiertan las cosas, eh, conforme las estamos aprendiendo, que nos van a afectar sin ningún género de duda, ¿no?
Y todo esto, todos estos aprendizaje es muy polifacético, nunca se aprende una cosa solamente de una manera, sino que cualquier aprendizaje que hagamos comporta las tres. Evidentemente, aprender a volar comporta una fase cognitiva, ¿eh? Aunque sea una clase práctica de vuelo, perfectamente, cómo funcionan los mandos, cómo responde el avión, etcétera, la habilidad motriz y emociones entre las personas que van a hacer la clase práctica correspondiente, ¿no? Entre los alumnos, ¿no? Estas emociones van en un amplio sentido, ¿no? Cada persona es un mundo, pero en líneas generales, según lo que estés practicando, pues te da la impresión que estás gastando el dinero pues, de una forma muy rápida, ¿no? Y esto genera emociones, evidentemente, ¿no? También la gente ha deseado volar toda la vida y por fin llega al curso de vuelo, consigue satisfacer una, digamos, idealización, porque siempre es una idealización de lo que significa el vuelo, con lo que después es la realidad, ¿no? Pero bueno, desperta esto, emociones, ¿no? Que van unidos a todo esto, ¿no? Y que ayudan a aprender. Y todo esto se hace como resultado de la práctica, evidentemente. ¿Ok? Se aprende a base de repetir las cosas muchas veces. Esto todos sabemos, ¿no? ¿Cómo se aprende a aterrizar? Pues aterrizando. ¿Cuántas veces? Pues cuantas más mejor. Bien, ¿vale? Bien, también podemos llegar al, al aprendizaje en función del método que estamos utilizando para, para aprender, ¿no? O sea, un aprendizaje, el adiestramiento es muy utilizado en aviación, ¿no? La, el aprendizaje por imitación o demostración, ¿no? Primero el instructor demuestra cómo se hace una maniobra y luego el alumno intenta repetirlo, ¿no? ¿Vale? Tiene una cierta parte de aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje vicario es copiar, ¿vale? Aspectos del comportamiento, básicamente. ¿Ok? Esto es lo que hay, ¿no? En este tipo de formación, ¿vale? Que es, básicamente se utiliza para la formación práctica, siempre hay que ir de lo sencillo a lo complicado, evidentemente. ¿Qué es la primera, ¿cuál es la primera maniobra que nos enseñan cuando empezamos a volar? ¿Cuál es? Vuelo recto y nivelado. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es la más simple, la más sencilla, que tiene su complicación, ¿eh? Sobre todo al principio. Pero partimos de lo más asequible, ¿eh? Ya cuando ya se funciona el vuelo recto y nivelado, pues pasamos a hacer virajes suaves, ¿vale? Y cuando hacemos estas maniobras, inicialmente puede ser que el alumno solamente lleve la palanca o la palanca y la potencia y le vamos añadiendo después los pies, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Para acabar de afinar las cosas. Y aprenden primero todas las maniobras fundamentales y después pasamos a las combinaciones de esas maniobras. Y ya cuando tenemos un cierto dominio, pasamos al circuito de tráfico y a tomas y despegues. Y así seguimos evolucionando. Pues siempre de lo sencillo, de lo asequible. Esto como el factor emotivo es muy importante detectar cuando el alumno piloto, pues, de alguna forma, deja de rendir. Todos tenemos un punto en el que si llegamos a ese punto, a partir de ahí entramos en cascada y rendimos cada vez menos. Y las sensaciones afectivas que generan eso son extremadamente negativas para el que está aprendiendo, ¿no? Luego hay que siempre limitar las clases al punto en el que no se alcance ese nivel, ¿no? Siempre hay que cortarlas antes de llegar al punto de que no, hemos perdido la concentración, para que nos entendamos, ¿vale? El autoaprendizaje es otro método para aprender. El autoaprendizaje consiste simplemente en ensayo y error, ¿vale? Si necesito, tengo un montón de llaves y no sé cuál abrir una puerta, pues empiezo a probar hasta que doy con la que es, ya he aprendido la que es, ¿vale? Pues, pero claro, ensayo y error se utiliza mucho, incluso en la formación práctica, ¿eh? Dejar que aprendemos mucho más de nuestros errores, de equivocarnos y hacerlo mal, y luego corregirlo, que de hacerlo todavía a la primera, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, para aprender a volar hay que cometer errores, obviamente. El truco del instructor está hasta dónde dejo que el alumno se equivoque, ¿no? Según la circunstancia en la que esté. Básicamente, este es el juego, ¿vale? Por descubrimiento es
interrelacionando conocimientos que hay en distintas esferas, llegamos a un conocimiento distinto, ¿vale? Estas interacciones son un conocimiento avanzado, ¿no? Es autoaprendizaje también. Descubro algo, ¿vale? Por mí mismo, porque tengo el bagaje suficiente para hacerlo y he razonado sobre ello, ¿vale? Todos tenemos alguna experiencia, seguro, en este sentido, ¿no? Y esto normalmente es un tipo de conocimiento que ya no se olvida nunca. El aprendizaje por el estudio. Esto con el conocimiento avanzado, algunos problemas que tenemos es que en los exámenes a veces nos ponen preguntas que responden a que se te encienda la bombillita con el conocimiento avanzado. Claro, eso es una lotería, ¿eh? Y eso, cuando se hacen exámenes hay que tener cuidado en cómo planteamos las preguntas para que no pasen esas cosas, pero a veces ocurre. El aprendizaje por el estudio, pues todos sabemos lo que es estudiar, ¿vale? Simplemente cada uno tiene su técnica, quizá a veces hay chavales que les cuesta mucho estudiar, pues porque no tienen una técnica definida, ¿no? Y tampoco, una cosa que ayuda mucho a estudiar, por supuesto, es el que te interese lo que estás estudiando, ¿no? El grado motivacional. Si no quiero aprender, vamos mal, ¿no? Y luego están las cosas que se aprenden sin querer. Esto es el aprendizaje no volitivo, ¿no? Esto ocurre cuando tenemos una experiencia positiva o negativa, ¿no? Si toco algo que quema, pues me quemo, es una experiencia negativa y ya eso no lo voy a tocar, ¿vale? Entonces, esto ya hemos aprendido por el camino, digamos, duro, ¿no? Del tema. Esto es así, ¿no? Es aprendizaje no volitivo, ¿no? Aprendemos sin querer. A veces el aprendizaje que hacemos, que comentaba antes, de cosas que están mal, ¿vale? Que no es lo correcto, muchas ocasiones son de este tipo, ¿vale? De repente estoy haciendo algo que yo no quería hacer, pero veo que no pasa nada y que va en contra de lo que me han estudiado y entonces tiene dos efectos. El primero, pongo en duda todo lo que me han enseñado y lo segundo, empiezo a saltármelo y empezamos con los problemas. ¿Qué tal? Normalmente, ¿cuándo tiene la gente los accidentes? No cuando acaba de salir de la escuela, sino un tiempo después, cuando tiene un cierto bagaje y ha experimentado esto en varias ocasiones y llega un día que de repente pues ya se salta tanto las cosas que no tiene suerte y, como dice Miguel, pilla, ¿no? O sea, ¿vale? Bien, según el sector de la conducta modificada, pues hemos visto es un poquito el aprendizaje motor, ¿vale? Que tiene una parte cognitiva que es aprender lo que hay que mover, cómo se mueve la palanca y qué efecto tiene el avión. Luego, cuando estamos volando, la ejecución y adquisición de las destrezas, ¿eh? Y en la etapa final, pues aprendemos a hacerlo con el mínimo esfuerzo. ¿No? Y volando es así también, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, aprendes a esquiar, te cansas mucho más que cuando ya sabes. ¿Por qué? Porque te pones tenso en todos los músculos y consume mucha más energía. La gente cuando empieza a volar le pasa lo mismo, ¿no? Se encoge tan fuerte la palanca, los pies y todo, que luego tú no le puedes corregir prácticamente. Y no puedes sentir las presiones si está así, ¿no? Entonces hay que aprender a eso, ¿no? La etapa final es cuando llegamos al punto, digamos, ¿no? De que ya no usamos recursos de más para conseguir el aprendizaje motor que necesitamos, ¿no? El aprendizaje asociativo, lo que decíamos antes, el aprendizaje avanzado, ¿no? O sea, es ponerse en desconocimiento, ¿no? ¿Vale? Y estos dos conocimientos conexionados a veces implican un conocimiento adicional, ¿vale? El aprendizaje reflexivo es simplemente razonando resolver el problema. ¿Okay? Voy alto de velocidad y he aprendido que cuando subo el morro la velocidad baja. Si he aprendido algo, pues si voy a la velocidad alta lo puedo resolver con eso que hemos aprendido. Es mucho más interesante que el alumno lo descubra que se lo digamos siempre, ¿vale? La típica película, ¿no? Morro, morro, que el morro está alto, que está bajo, no, no. Dile, la velocidad está alta. Macho, no es que la velocidad está alta, ¿qué tienes que hacer? ¿Vale? Y ya le obliga a pensar, coño, tengo que subir el morro, pues si venga, súbelo, ¿no? Esto es más, llega mucho más que el decir siempre, sube el morro, que se te ha caído, ¿vale?
la historia. Bien, seguimos con la conducta modificada, y es el aprendizaje creador, ¿no? El inventar cosas, ¿no? El descubrir cosas. Vale. El aprendizaje apreciativo, pues las cosas que me gustan más, pues son más fáciles de aprender, ¿no? El llevar las cosas que tenemos que aprender al sector de lo que nos gusta, en el mundo del vuelo, normalmente poca gente va a aprender a volar si no le gusta. De todo hay, en el mundo, pero bueno. ¿Vale? Y luego está el aprendizaje emotivo y social, ¿no? Hay cosas que se aprenden porque necesitamos adaptarnos al grupo en el que estamos, ¿no? Todo el mundo necesita que el grupo le acepte y que el grupo le reconozca de alguna forma, ¿no? Y, y eso implica que a veces hay que modificar conductas propias nuestras para adaptarse al grupo. Y lo hacemos, ¿eh? Que sea de forma que casi no nos demos cuenta, pero esta es la realidad. ¿Vale? No nos comportamos igual en una discoteca que en un teatro, evidentemente, ¿no? Es distinto. ¿Por qué? Porque hay que darse a grupo en ese momento, evidentemente. Y el control de las emociones es parte de ese aprendizaje emotivo y social. En aviación es importante, evidentemente, ¿no? Cuando tienes un problema, tienes que estar concentrado en volar el avión y no quedarte paralizado por el pánico, por ejemplo. Y hay gente que se queda paralizada por el pánico, pues llegas a la conclusión, ¿no? Quizá, ¿no? Que cuando se te ocurre recurrentemente que hay gente que no puede aprender a volar, ¿vale? ¿Por qué? Sí puede aprender a volar, pero el día que le ocurra una cosa se va a paralizar y la hemos liado, ¿vale? Este es el siguiente problema, ¿no? Bien, el aprendizaje de los conocimientos teóricos que aplicamos a los ultraligeros, ¿vale? Por el método empleado, pues utilizamos los dos, el adiestramiento y el aprendizaje por el estudio, ¿vale? El aprendizaje por el estudio, tanto en la teoría como cuando estudiamos el avión, cómo funciona el avión, y cuando estudiamos también cómo se hacen las maniobras, el análisis de maniobra. Y el adiestramiento es cuando pasamos esos conocimientos a la práctica, ¿no? Esto en el mundo de las escuelas profesionales, en el mundo militar, pues está muy establecido, ¿no? O sea, tú empiezas una fase de formación antes de volar en que te enseñan cómo volar el avión. Estudias el avión, el motor, los sistemas del avión, estudias sus procedimientos antes de subirte en el avión, estudias la cabina, sabes dónde están las cosas, dónde hay que poner las manos con los interruptores, dónde hay que mirar. eh, Todas estas cosas se estudian antes de subirse en el avión. Se analiza cómo se hacen las maniobras, se desmenuzan teóricamente antes de hacerlas en el simulador incluso, ¿vale? Los simuladores hoy en día tienen un papel importantísimo y ya cuando se controla todo esto, cuando pasamos a la fase de adiestramiento real. Bueno, pues de todo eso, ¿qué es lo que ocurre en el ámbito profesional y militar de enseñanza de vuelo? Cuando vamos al ámbito de los ultraligeros, olvidaros, ¿vale? La gente, o sea, en primer lugar, no existen los manuales de avión y motor. No existen. Existe un manual que se llama manual de usuario, ni tan siquiera manual de vuelo, ¿vale? En el que te dice cosas el fabricante que en muchas ocasiones son un mero artículo publicitario y no es la realidad de la capacidad de salida, ¿vale? Esto para empezar. El primer problema, ¿no? No hay nadie que haya hecho un libro de análisis de maniobras que te explique cómo hay que hacer las cosas y por qué en un avión determinado, ¿no? No tienen ni la posibilidad de estudiarse eso, ¿no? Lo único que van a tener es el briefing que hagamos antes de volar con el alumno para explicarle cómo hay que hacer las cosas y por qué. Esa es la formación por estudio que van a tener antes de subirse al avión. Y luego, en el mundo militar, o te hacías un examen de procedimientos de normales y de emergencia de memoria que te sacabas el 100%, o no te subías al avión, ¿vale? Y lo mismo con análisis de maniobras, lo mismo con avión y motor, etcétera, ¿no? En el mundo ultraligero, no. Y en el mundo normal, en que una, una escuela de aviación es una empresa y el alumno es un cliente, pues no se puede hacer eso, ¿no? O sea, simplemente el que no se sabe los procedimientos, pues nos subimos y se lo recordamos nosotros. Y le costará más tiempo aprender a volar, pues vale, pero es el cliente es el que paga. ¿Qué quieres que te diga, no? O sea, un poco van las cosas en este sentido, ¿vale? Y por el sector de conducta modificada, pues utilizamos el aprendizaje motor de habilidades, el asociativo
y el reflexivo. Vamos a hablar un poquito ahora de las teorías del aprendizaje. Todos recordamos, ¿no? Hemos estudiado alguna vez el modelo de condicionamiento, el comportamiento condicionado de Pavlov, ¿no? ¿Vale? En el que, bueno, o sea, tú haces un condicionamiento y asocias una situación con un tipo de elemento exterior, con un estímulo, y al final la presencia de ese estímulo desencadena el comportamiento sin que sea la realidad que hay detrás del estímulo, ¿no? Eso es el condicionamiento de Pavlov. Bien, los autorreflejos. Hay que tener cuidado con los autorreflejos, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Los autorreflejos que son positivos en tierra, para un ser humano como animal terrestre que es, no siempre son positivos en el aire. Eso es lo primero. Y la segunda, los reflejos condicionados que tenemos después de años de volar un avión de ala fija pueden llevarte a una situación, digamos, totalmente catastrófica cuando estás volando una ala rotatoria, ¿vale? Y han ocurrido accidentes por esto, ¿vale? Es muy importante cuando dicen, no, el tipo de aeronave influye mucho en la forma en que tú vas a volar. Además lo conozco en otros sentidos, ¿eh? Gente que ha volado autogiros y que cuando se ha pasado la fija le ha pegado una hostia marrena y viceversa. Gente que ha volado aviones de la fija y cuando se ha pasado el autogiro ha descargado el rotor y se ha matado. En los dos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el acto reflejo de que tú tienes para evitar un obstáculo en un momento determinado, pues, no puede ser en una ala rotatoria empujar la palanca bruscamente, no puede ser eso. Tiene que ser otro tipo de maniobra evasiva, pero esa no, ¿vale? Por esa te mata. Bueno, el mal ambiente, por supuesto, el autoritarismo, intolerancia, eso conlleva a un aprendizaje de mal, ¿no? Y tal, ¿vale? Por supuesto, la parte emotiva genera sentimientos encontrados que nunca es bueno. En esto ha habido mucha evolución, ¿no? Nosotros, los que sois pilotos de línea aérea, imagino que el cambio que ha habido en el ambiente en cabina, que había a principios de los años 80, al que hay ahora mismo, ¿no? En los años 80, el comandante de aeronave era el dios al que nadie le podía chistar. Y actualmente es el líder de un equipo que trabaja conjuntamente para sacar adelante un vuelo, ¿no? Más o menos esto es así. Pues en el mundo de la enseñanza, 3/4 de lo mismo. El condicionamiento operante, ¿en qué consiste? Bueno, en primer lugar, para conseguir que la gente tenga la conducta correcta, la buena, pues hay que incentivarlo de alguna forma, o se incentiva, no hay que incentivarlo. Si alguien está motivado, da igual, él va a aprender y rápidamente, ¿vale? Cuando falta la motivación, cosa que no suele ocurrir, ya digo, en el mundo de las escuelas de vuelo ultraligero, por lo menos, entonces la cuestión es que hay que buscar algún tipo de refuerzo, de reforzador positivo, algún tipo de premio cada vez que alguien hace algo bien. Ese premio, casi siempre es un elogio, ¿vale? Es decir, macho, nunca había conocido a nadie que con tus horas volara como tú, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿vale? Más o menos hay que procurar que eso ocurra cuando sea más o menos verdad lo que ha hecho, ¿no? Pero ciertamente estos refuerzos, alguien no progresa adecuadamente, pues volvemos atrás y lo que hace bien que lo repita y le reforzamos con eso, ¿no? Y ya cuando van saliendo bien las cosas, hay que quitar precisamente los refuerzos, ¿vale? Y luego llegamos al punto en el que ya la gente sabe volar y luego de repente te encuentras un día que el que ya sabía hacer unas cuantas cosas va para atrás. ¿Y entonces qué ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos que tener paciencia, ¿vale? Y tal, yo tengo relativamente poca, por eso lo digo, y, tal, y no hay que chorrear a la gente porque lo hace mal. O sea, tiene un mal día, punto, no hay más. Ya está, ¿vale? Pasamos a otra cosa, buscamos cómo reforzarlo y se acabó, ¿vale? Pero muchas veces el propio instructor, pues, se ve de alguna forma envuelto en el aura de sentimientos negativos porque el alumno no cumple con las expectativas que él tenía de lo que pensaba que ya sabía hacer. Y lo que ocurre es que el aprendizaje es cíclico, ¿no? Y es una progresión
de repente te estancas, incluso bajas, que es el retroceso, y luego vuelves a tener una progresión que llegas a un punto más superior que el que tenías inicialmente y así, ¿vale? Bien, pues eso, cuando vamos haciendo las cosas bien, pues no hay que... ¿vale? Consigues hacer el primer viraje coordinado y sin perder altura, pues eso se refuerza, evidentemente, ¿no? Cuando ya sabes virar, no reforzamos un viraje bien hecho. Más bien nos quejamos de un viraje mal hecho, ¿no? Básicamente lo que pasa es eso. La vivencia del éxito, siempre buscar, ¿no? Sobre todo al final de las clases, que lo último que se haga sea una experiencia positiva para que esté motivado el alumno y convencido, ¿vale? Y bueno, conseguir que la conducta modificada se repita y se adquiera de verdad. Y bueno, esto es un consejo, ¿no? Valorar lo bueno reforzando positivamente sin incidir demasiado en lo malo, ¿vale? Al final de la clase sobre todo, pero si en algo nos caracteriza la aviación es que no podemos disimular los errores tampoco. Pero hay que tener un poco de cabeza, ¿vale? Alguien que no sabe volar todavía, no se le puede pedir que lo haga todo bien, ni mucho menos. Pero alguien que ya lo hace todo razonablemente bien, de repente, por despiste o por algo, comete un error peligroso y hay que hacérselo notar inmediatamente, ¿vale? La complacencia no vale, ¿vale? La complacencia es peligrosa, ¿no? La complacencia ha hecho que más de un instructor con su alumno se mata. Esto también hay que decirlo así de claro, ¿vale? Bien, el aprendizaje por razonamiento, bueno, aquí hay unas cuantas anécdotas, ¿no? De esto, ¿no? Esto es un experimento que hizo este señor, que se llama Kohler, con unos monos y unas cajas. Entonces, tenía en un sitio donde estaban los monos encerrados, pues una madeja de plátanos ahí colgada en el techo, ¿vale? Y estaba fuera del alcance de los monos. De todos los monos intentando alcanzar aquello, pegando botes, no sé qué, y había unas cajas, ¿no? Y luego hubo un mono que razonó y apiló las cajas, se subió las cajas y apiló aquello, ¿no? A partir de ahí ya todos los demás lo sabían, ¿no? Y cuando se volvió a repetir, ya, aunque no se tuviera el mono primero, repetían el aprendizaje que habían hecho, ¿vale? Es el experimento de los monos y las cajas. Bien, este tipo de aprendizaje, procedimiento, pues, es el mejor, porque cuando das con la tecla ya te acuerdas para siempre, ¿no? O sea, en este sentido, reduce el tiempo de aprendizaje. No es lo mismo que tú le expliques a una persona cómo tiene que hacer algo que lo descubra por sí misma, ¿no? Y tal. Lo que descubre por sí misma no se lo olvida. Lo que tú le cuentas lo tienes que repetir 100 veces y aún así no siempre se acuerda. Situaciones similares no es necesario memorizar, ¿vale? Hacer preguntas que obligan al alumno a pensar y bueno, y los modelos de comportamiento, pues hay que repetirlos bastantes veces, pero cada repetición que sea en un ambiente diferente al inicial. ¿Vale? Aquí la típica historia. Las maniobras de pérdida, por ejemplo, en un avión, para que hablemos de algo que más o menos puede sonar a todos, ¿no? Siempre se hacen las pérdidas igual. En línea de vuelo, quita el motor, mantiene la posición de morro hasta que el avión hace la pérdida y entonces la recuperas. Problema, nadie, el alumno, no sabe, no ha experimentado nunca una pérdida en una posición distinta que la de vuelo recto y nivel. Cuando lo pones en otra situación distinta, no es capaz de reconocer la pérdida, no sabe lo que le está pasando, ¿no? Es un aprendizaje incorrecto porque se ha repetido siempre en la misma condición, ¿no? También lo que decimos en muchas ocasiones, que a nivel de la experiencia de vuelo, ¿no? Que no es lo mismo tener 1000 horas de vuelo que haber volado 1000 veces la misma hora. Evidentemente, si yo hago cosas más variadas, avanzo mucho más que si siempre hago lo mismo, ¿vale? Más cosas. Los principios del aprendizaje, pues, son de cajón, ¿vale? Pero está bien que nos lo digan y nos lo recuerden de vez en cuando, ¿no? La ley de la intensidad. Una experiencia impactante, fuerte, pues te afecta mucho más que lo que es débil, ¿no? Y tal. La ley del efecto, las cosas que cuando tú las haces te generan una situación satisfactoria,
pues se aprenden mucho más antes que las contrarias, ¿no? La ley de la prioridad. La primera impresión es la que más dura, ¿no? ¿Vale? La ley de la novedad, buscar algo que sea nuevo, pues en las innovaciones en la forma de las clases, etcétera, todo esto está muy bien. O nos enfrentamos al problema que tenemos que hacer las cosas en un tiempo determinado, pero bueno. Y luego, cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, es muy difícil regresar la conducta y orientarla por otro camino, ¿vale? Estos son los famosos vicios que se adquieren volando. Una vez una persona adquiere un vicio, es muy difícil quitarse, ¿no? El típico vicio de estar moviendo la palanca para adelante, para atrás, derecha, izquierda, permanentemente, porque si no, no sé, parece como que no controlas el avión. Y es incorrecto esa forma de volar, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Eso. Más cosas. La ley de la probabilidad, que es el principio de los audiovisuales, ¿vale? Cuanto más sentidos estén envueltos en el aprendizaje, más fácil y más profundo es el aprendizaje, ¿no? Cuanto más repeticiones, mejor. Lo que no se usa, se olvida. La motivación. Esto, estamos en la historia de siempre, ¿no? De la motivación se dicen muchas cosas, ¿no? Se dice motivar, motivar. La motivación es algo que tiene carácter intrínseco a la persona. Nosotros no podemos motivar a alguien a hacer algo. O al menos podemos crear un ambiente que no se cargue la motivación, ¿vale? Podemos hacer que el alumno piloto haga lo que tiene que hacer, pues el ambiente le lleve a eso, pero no podemos motivarle para que se ponga a estudiar, por ejemplo. O se motiva a él, ¿vale? Tiene que ser la motivación por sí mismo, ¿vale? Nosotros podemos crear ambientes motivadores, pero no podemos motivar directamente, ¿ok? No te vas a llevar una pistola ahí para decir, o haces así o puede ser. La autoestima. Eh, el factor, digamos, eh, de tipo sentimental, ¿vale? De tipo afectivo es fundamental. Cuando alguien cree que no es capaz de hacer algo, es que no lo hace. Y es un factor muchas veces puramente conceptual, ¿vale? Cree que no es capaz y no lo hace, ¿no? Yo tuve hace años una experiencia con muchos años, ¿eh? Con un alumno que el tío era ingeniero electrónico, y vamos, era muy inteligente, te razonaba todo perfectamente, pero no era capaz de aterrizar, ¿no? Con un Quicksilver, un ligero muy elemental, cuando llegaba al suelo, empezaba a pegar unos bandazos para arriba y para abajo y tal. Y vamos, estuve discutiendo esto con uno que había sido mi instructor, ¿no? Y me dice, no, pues no aterrices esas pasadas. Bueno, pues vale. Y eso es lo que hicimos. Venga, vamos a hacer, pero no vamos a aterrizar, vamos a hacer tácticos haciendo pasadas en la pista. Venga, una pasada a 3 metros, la siguiente a 2, la siguiente a 1 metro, la siguiente a medio metro, la siguiente a 25 centímetros. Hace ya la pasada a 25, todas las pasadas súper estables, ¿vale? Porque como no iba a aterrizar no tenía problema. Hace la pasada a 25 centímetros y le corta gas, está en el suelo, ha aterrizado. No, venga, la siguiente tú, ya había aprendido a aterrizar, ¿vale? Simplemente para que veáis lo que influye el concepto de las capacidades propias respecto a la posibilidad de progresar en el vuelo o no, ¿vale? Bien, la participación activa, por supuesto, tenemos una clase con gente que participa en la clase, que hace preguntas, que son interesantes para todo el mundo, además y tal, pues la simulación de los alumnos activos es mucho mayor, y más profunda que la de los alumnos pasivos en que yo doy la clase, que es como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues en la clase magistral y lo demás me escucháis. Puedes interrumpir en cualquier momento, me momento lo que está pasando es eso. Y luego cada uno tiene su estilo de aprendizaje, que es una combinación en distintos porcentajes de estos estilos de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿vale? Los activos, que se crece ante los desafíos, pues vale, y tal. Los reflexivos, que no les gusta memorizar. Seguramente en todos ellos os veis reflejados
pero en algunos más que en otros, ¿no? Los teóricos, todo por lógica, todo muy estudiado y tal, y a veces hay que decir, vamos a ver, chaval, sí, todo lo que tú quieras, pero hace favor de bajar el morro, ¿vale? No me... Claro, estamos una cosa en la teoría, cuando explicamos la teoría, otra cosa cuando estamos volando, lo que hay que hacer. Y los pragmáticos que, que experimentan, ¿no? Con sus teorías. ¿Okay? Bien, vamos allá. ¿Y los componentes del acto de aprendizaje? Bueno, la atención. La atención es fundamental, ¿vale? La atención es algo que estudiamos también en la teoría de la enseñanza porque hay que intentar captarla y mantenerla. Es muy fácil perder la atención, muy fácil. Todos somos humanos y tal. Cuando tú das una conferencia, una charla, tienes asegurada la atención durante los primeros 2 minutos. De lo que hagan esos 2 minutos va a depender de lo que pase el resto del tiempo. Tú sueltas un rollo insufrible los 2 primeros minutos, el 90% del público ha desconectado. Pues, lo mismo pasa, ¿eh? Te lo cuenta con el aprendizaje, ¿no? La madurez hace referencia a que el aprendizaje es una cosa progresiva. Lo que yo enseño, ¿eh? Es algo que se fundamenta en lo que he visto antes, ¿no? En una base anterior. Y si la base anterior no existe, es inútil que intentes ir para adelante. El típico profesor que eh, da el programa lo que le corresponde ese día, independientemente del estado de madurez de los alumnos, y muchas veces los alumnos, porque vienen de otro curso peor o por lo que sea, no tienen la base adecuada, error. Porque al final es una pérdida de tiempo. Más vale poner la base que falta, los huecos que falten para progresar, ¿vale? Esto que significa la madurez, ¿no? La motivación, ya hemos dicho que el aprendizaje es un acto activo por parte del alumno y si no quiere, no hay nada que hacer, ¿no? La memoria tiene una fase importante en el aprendizaje, aunque se defenestra constantemente. Hoy en día la memoria dice, no hay tal. La memoria es fundamental. Sin la memoria no aprendemos nada. Si no tuviéramos memoria no podríamos hacer nada. La memoria es importante incluso para recordar la primera parte de una frase que he dicho yo mismo, ¿no? Y sin esa primera parte, lo que viene a continuación no tiene ningún sentido. O sea, hasta ese nivel es importante la memoria en todos los aspectos, ¿no? Pero una cosa que se transmite en muchas escuelas es que la memoria es débil y que no tenemos que fiarnos de la memoria. Y que los procedimientos, a leerlos todos. Bueno, pues eso, cuando estás en un avión multitripulado, me parece perfecto. Pero cuando eres el único piloto de un avión, eso, no. Tendrás que saber los procedimientos de memoria, porque lo que no sepas de memoria no lo vas a poder leer. Máxime si es un avión de cabina abierta, y máxime todavía si es encima es un helicóptero que es inestable, ¿vale? O sea, que esto es lo que hay. ¿Okay? Y bueno, el procesamiento de toda la información, ¿eh? Al final, ¿eh? Conseguida con todos estos factores, es lo que lleva al aprendizaje. ¿Eh? Hablando un poquito de cada uno de estos componentes, la atención, pues es la concentración o focalización en algo, ¿no? Estar concentrados en algo, rendimos mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Y requiere un esfuerzo y un gasto de energía. Por lo tanto, genera fatiga, ¿vale? Y en todo el proceso de aprendizaje es el punto más débil, especialmente las clases teóricas. La atención es un indicador de la calidad del aprendizaje. Si vemos a la gente atenta, nos damos cuenta, ¿no? Y se necesitan para mantener la atención, pues ayudas a veces, ¿no? Factores internos, alternancia de proceso y a veces factores externos que no tienen nada que ver y que te ayudan a mantener la atención en algún momento determinado, ¿no? Pues yo tengo puesto esto aquí, ¿vale? Bueno, ya está, pues mira, atención. Está listo. Factores internos, pues variedad de las cosas. La madurez ya lo hemos dicho, ¿eh? Eso es lo que es, pero tampoco más historia. La motivación, también hemos hablado a lo largo de la charla de esto, ¿vale? Podemos decir que es el motor que impulsa la conducta y que
se basa a veces en factores intrínsecos, porque nos gusta algo, ¿vale? O porque lo necesitamos por algún motivo, pues de nuestro interés, y otros factores que son de tipo formal o extrínseco, ¿no? Como es conseguir un título, conseguir un premio, conseguir un reconocimiento, digamos, a nivel social, ¿no? Son cosas que ayudan a motivar también, ¿no? Bueno, motivación, lo que hay que decir, dice, no, la intrínseca es mucho mejor que la extrínseca, no sé qué, todo lo que tú quieras, pero al final, lo cierto es que hay que tener alguna motivación, porque sin motivación no se mueve nada, ¿vale? Si no me interesa lo más mínimo, no va a salir, lo que sea. ¿Ok? Todo ya de entrada, el hecho de que la gente venga y se apunta a un curso y pague un dinero ya es una motivación, ellos están motivados claramente, ¿vale? Bien, como el aprendizaje, evidentemente, comporta esfuerzo y barreras, ¿no? Y para superarlas es necesario la motivación, básicamente, ¿no? Y luego, el exceso de motivación también es malo. Puede ser malo porque puede llevar a que no se cumplan las expectativas que se tienen y que la gente, pues, se deprima, ¿vale? Y acabe abandonando. Pues, ¿cómo motivar? Puedo motivar pues, de muchas maneras, ¿no? Entonces, la motivación potencial, ¿no? La gente con la curiosidad, con los intereses, con la habilidad, ¿vale? Realmente explotamos estas capacidades potenciales del alumno, ¿vale? Para aprovecharlos en nuestra enseñanza, ¿no? En nuestro favor. De que se motiva, que se estimula cuando tiene éxito y se deprime cuando no, ¿vale? Las sociales, competición, prestigio, como se iba comentando, y los didácticos, ¿no? El conocimiento del resultado del aprendizaje, pues lo que me he esforzado para lo que he aprendido ha valido la pena, me sirve para algo lo que he aprendido a veces. En muchas ocasiones, en el caso del vuelo, hay una relación directa entre lo que se aprende y para qué sirve, ¿no? Luego este problema no lo tenemos demasiado. Pero en sitio sí. ¿Eh? En el colegio los niños no, muchas veces dejan de estudiar, los chavales, porque no ven mm, una, un rendimiento directo a lo que están haciendo, ¿no? No les interesa, no les motiva, no tal. Y dice, ¿y esto para qué me va a servir, no? ¿Para qué me va a servir a mí estudiar la lista de los Reyes Godos, ¿no? Esto, imagino que a todos se nos ha ocurrido en alguna ocasión, ¿vale? Bueno, memoria, antes he adelantado un poco lo que es la memoria, y hay tres tipos de memoria, básicamente. La inmediata, lo que me permite hablar sin perder el hilo. La de medio plazo, ¿vale? Dura un poco más, ¿vale? La memoria inmediata no almacena información. Dura el proceso de inmediata 10 o 20 segundos. A mí me preguntas lo que he dicho hace medio minuto y yo no me acuerdo. Y vosotros que habéis escuchado, menos todavía, ¿vale? Esta es la historia. Para un instructor esto significa que el que formula frases demasiado largas no se hace entender, ¿vale? Mejor las frases cortas y bien dirigidas, ¿ok? La memoria a corto plazo es una memoria ¿eh? que dura hasta unos 20 minutos aproximadamente. Y la memoria a largo plazo, pues la que tiene carácter un poco más duradero, pero no quiere decir que dure para siempre tampoco. Mientras se puede acelerar el traslado de la información de la memoria a la memoria a largo plazo, la de medio plazo, ¿vale? Utilizando, pues, asociaciones, ¿ok? Técnicas de memorizar que asocias cada cosa a algo que te interesa mucho y entonces, con la asociación, sí, las formas, las famosas reglas mnemotécnicas que todos hemos utilizado en alguna ocasión para hacer exámenes, ¿no? Para acordarnos de tal, ¿no? Tenemos una palabra con las iniciales de las cosas que vamos a decir y eso me permite evocar el recuerdo de lo que he memorizado, ¿no? Pues eso es una técnica, ¿no? Eh, en situaciones de agrado o alegría, ¿no? Sintiendo placer con lo que estoy aprendiendo.
También acelera eso cuando después de haber estudiado algo me quedo sin hacer nada más, sin esforzarme nada más durante un tiempo para sentar lo que acabo de estudiar, ¿vale? Y luego más fácil evocarlo. Y bueno, para memorizar es importante que el alumno conceda importancia a lo que quiere memorizar y que le dé un valor. La fatiga disminuye estas capacidades, evidentemente, y la hora del día, pues obviamente también tiene una influencia, ¿no? No es lo mismo una clase después de comer que una clase a primera de la mañana. No estamos en las mismas condiciones a primera de la mañana que a última hora del día, ¿no? Estamos bastante más cansados por todo lo que hemos hecho durante el día. ¿Cómo se procesa la información? Pues la información se procesa, nos entra a- a- al cerebro a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos le proporcionan una señal al cerebro, que es una señal objetiva, ¿vale? No es una sensación, es una señal. La interpretación, bueno, es una sensación hasta cierto punto, ¿vale? La interpretación de esas sensaciones que hace el cerebro es la percepción. Percibo lo que está pasando. Pero a veces el cerebro me engaña, porque es muy listo y cuando le faltan cosas las pone por el medio, ¿no? Y la combinación de esas percepciones es lo que me va a llevar al aprendizaje, ¿no? Primero tiene que entrar el mensaje por la vista, por el oído, por la vista y el oído, por lo que siento en el avión cuando estoy volando, ¿eh? Y estos sentimientos se convierten en percepciones, ¿vale? La frase que interpreto que tiene sentido es una percepción. Y el aprendizaje es cuando eso lo recuerdo, ¿vale? Las sensaciones, pues, esta experiencia elemental, ¿no? Algo que veo, algo que oigo, algo, ¿vale? Pero ojo, algo que veo no, es lo que la vista le transmite a mi cerebro. Por lo que veo ya es una percepción, es lo que mi cerebro interpreta. Por ejemplo, todas las imágenes las veo al revés y mi cerebro les da la vuelta y me las pone al derecho. Y eso lo aprendemos a hacer cuando somos bebés. Así es. Eh, bueno, esta experiencia elemental, pues están las sensaciones interoceptivas, señales que llegan al organismo y que aseguran la regulación de necesidades vitales, ¿vale? El hambre, la sed, el calor, que me quemo. Pues, las propioceptivas, que es eh, la piel, el sentido del equilibrio, es el tacto, que me dan una información de mi posición en el espacio, ¿no? Que mi sensación es distinta si estoy sentado que si estoy de pie, que si estoy tumbado, ¿vale? Que si me pongo a hacer el pino. Pues todo esto es el aparato propioceptivo, la sensación, ¿no? Y las estereoceptivas es la de los sentidos, 5 sentidos que decimos habitualmente, que hacen llegar al ser humano la información procedente del exterior y constituye un grupo fundamental de sensaciones que nos une con el medio y que el cerebro interpreta y las transforma en percepción, ¿vale? La función psíquica, la percepción, por la cual el organismo procesa la información que recibe a través de la sensación. Estamos constantemente haciendo esto sin que nos demos cuenta, aparentemente, ¿no? ¿Vale? Bien. Y nada, tranquilos que ya terminamos. Los factores que influyen en la percepción, pues muchos. El aprendizaje influye, la valoración, el lenguaje, la atención, la constancia, la profundidad de la percepción, algo que nos impacta mucho, pues evidentemente influye mucho más, la motivación, sentimientos, emociones, características, privación sensitiva, bueno, y la cultura y educación también. Bueno, con esto vamos a terminar. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta o duda? La verdad es que no. Os habéis quedado boca abierto, ¿verdad? Bueno, Patidifuso, como decía el otro. vale. Voy a cargar el manual de psicopedagogia.